sin duda alguna el tema de Salvador todavía no se ha terminado. No ¿verdad? baja la temperatura. No baja. Pero Pero es que la sí, alimentan también desde la misma posición. sí, pero sí hemos visto a través de los diferentes medios de comunicación, sectores, no solamente políticos, pronunciándose y realmente, como dicen, le han caído al señor Luis Redondo, porque hay bueno, solo los sectarios no, ¿verdad? Y los sectarios, aquellos que no tienen, como decimos, su propia personalidad y que hoy dicen una cosa y mañana dicen otra. Hay que decirlo. Bueno, Libre se ha querido desmarcar de muchos diputados, ¿verdad? Solo hay que algunos sectarios. Pero sí, como de manera unánime, sí se ha repudiado esto en contra del señor Luis Redondo, ¿verdad? Y llama la atención un Twitter que puso el vicecanciller, Tony García, que salió Tony García del mismo PAP primero, después PSH, y han sido amigos y compañeros de Luis Redondo, y él puso un Twitter donde prácticamente está desavalando lo que dice Luis Redondo. Sí, lo que hizo Luis Redondo. Es que yo creo que, o sea, simpatice o no simpatice usted con Salvador Narral, esté de acuerdo o no, yo creo que esto fue tan evidente de que no se tenía que hacer, Fernando. O sea, lo que le correspondía al Congreso, lo que vimos ayer, era someterlo y punto. Sí. O sea, si se votaba a favor o en contra, ya era decisión de la mayoría de los diputados, pero no era... responsabilidad si había alguna violación. Sí, no era venir y leer, bueno, sí se le puede llamar dictamen, o análisis jurídico, sí, pero sí le puede también. Bueno, pero no era eso. No sé si la otra semana, mira, o sea, después de todo, donde lo va a someter, no sé. Donde yo veo la carencia de gente que haya alguna vez gobernado, haya estado en puestos de poder, porque ¿qué era lo que buscaba Redondo? Engavetar esto. ¿Quién obligaba a Redondo a leer eso ayer? Esa Nadie. Es la pregunta. Nadie. O sea, él lo pudo haber guardado y decir, yo voy a decidir cuando lo considere oportuno tocar este tema, porque nadie te obligaba a tener que hacerlo. Sos el presidente de un poder del Estado. Y otra situación es que hubiera buscado Redondo era mandarlo a la Corte Suprema de Justicia y que le hiciera un análisis jurídico al respecto. Escucha lo que dice, escucha Lidiet, amigos de Interpretando la Noticia, lo que dice el vicecanciller Tony García. Comparto opinión del exfiscal general Edmundo Orellana. Decisión arbitraria y sin fundamento y con precedentes previos contrarios. Entre paréntesis, Jaime Rosenthal y... ¿Quién es este Santos? M. Santos. Pero él pone M. Santos. Pero es Elvin Santos, designado y posteriormente candidato. Mi amigo Luis Redondo se echó el muerto solo. Diputados del Partido Libre dispuestos a dejarlo ir. Dice él. Eso es lo que dice el vicecanciller Tony García. Entonces, prácticamente está diciéndole al que el mismo Luis Redondo se echó el muerto solo, a pesar de que le dijeron que no era decisión de él. Y todavía pone abajo también una imagen, que la podemos ver para las personas que nos ven a través de YouTube y o las otras plataformas, una imagen donde está poniendo el numeral número 12 del artículo 205 de la Constitución de la República, donde dice que el Congreso deberá tener las potestades. ¿Cuáles son las potestades del Congreso? Y entre ellas está admitir o no la renuncia de Salvador Narral. O de si no quieren decir que es Salvador, de cualquier funcionario que quiera ir. Pero ayer en el análisis jurídico que hicieron Luis Redondo y su equipo de abogados, decían que no querían aprobar esto porque era ir contra la Constitución de la República debido a que se estaba permitiendo una reelección. Así decía parte del análisis. Pero ¿cuál reelección, pues? Sí, es lo que... Si es que Salvador ha sido presidente de la República. O al menos tú has tenido funciones. No ha sido... O sea, es que aunque... Vaya... ¿Salvador ha dirigido un consejo de ministros? No. ¿Salvador ha firmado un decreto de ley para ratificar o vetar una ley? No. Nada.
No, y es que Salvador además lo que ha hecho es ir a representar, a lo mucho fue a representar a Chile, al gobierno de Honduras, en representación de la presidenta Castro. Sí, pero eso es una representación. Es una representación. Eso es No, completamente es que diferente a ejercer funciones. La no presidenta de la República no se ha ausentado más de 15 días. Sí, si la presidenta es Castro que ninguno de los otros dos, bueno, ninguno de los tres designados han asumido por lo menos un día la presidencia, o sea, de la República. Eso no ha ocurrido. Y como decimos, en el Congreso Nacional no les toca ver si él quiere, aspirar a la presidencia para este proceso electoral del año 2025. No le corre, o sea, ellos lo único, o sea, la ley lo faculta únicamente en conocer si la renuncia y si se le acepta o no. ¿Para qué quiere la renuncia él? Eso no es problema del Congreso. Ahí es problema ya del Consejo Nacional Electoral, quien tendría que conocer. Y si se llegara a lanzar. Por eso le digo, o sea, uno que decían unos abogados ayer que escuchaba que como Narral había puesto que su disposición es buscar una candidatura, que eso al momento de admitirlo dentro del Congreso Nacional le estás habilitando para poder, lo estás habilitando para poderse reelegir. Y es que acaso se está aprobando una ley. Y es que acaso lo que estamos haciendo es admitiendo una renuncia. En el artículo 127 de la Constitución de la República establece que la gente tiene derecho a tener un trabajo, a desempeñarse en la ocupación que más le gusta y a renunciar. O sea, es un derecho constitucional. O sea, como que yo le diga a alguien, usted no me va a renunciar nunca. Entonces ahora mismo a él le tienen que pagar por fuerza su salario, ¿no? Sí, porque sí. Con mucha más razón. No, pues sí. O sea, porque no... Porque no le lo admiten. Exactamente. No le admiten la renuncia. Sí. Entonces él sí es empleado. Pero yo, como decía ayer, no sé, a mí me parece una tontería realmente. Solo la gente sectaria, como le digo, no sé, no piensa, ¿verdad? Es radical así en su forma de pensar y eso no es correcto. Porque si ellos mismos dijeron que nada estaba haciendo, que no honró su puesto, ¿y por qué no? Los diputados dijeron... un estorbo, han dicho. No, y los diputados dijeron de las diferentes bancadas que no tenían ningún problema para darle viaje pues a la renuncia. Entonces yo no entiendo eso, ¿verdad? No entiendo. Entonces aquí es como le digo, es que aquí todo es venganza, todo es, o sea, desquitarse todo, ¿verdad? Entonces, y por si fuera poco, las declaraciones de Fabricio Sandoval. Sí, es que si lo habilitan a Salvador, que habiliten a la presidencia. ¿Y qué caso el Congreso puede? Y es que por eso decimos el Congreso no puede. Si criticamos la vez pasada la actitud de magistrados de la Sala de lo Constitucional, que se dijo que 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional no podían decidir por un pueblo, ahora mismo tampoco pueden decidir los diputados para que haya esa reforma a los artículos pétreos de la Constitución. Y dijimos en el pasado que esa acción de los magistrados era ilegal. Incluso, no sé si en este año, parece que fue a inicio, que se empezó a hablar de, o se presentaría requerimiento, no recuerdo, pero que se iban a hacer acciones para aquellas personas que fueron a promover la reelección, los diputados, y te acordás. Sí. Entonces, ahí es donde decimos, nosotros, la doble moral. Cuando me conviene a mí, entonces ahí sí. Entonces no se trata de Mel, y es que Mel sí fue presidente, pero Narrala no, pues. Narrala no, entonces, si se la da a Narrala, es que el Congreso no le va a dar la reelección a Narrala. ¿Qué tal? Vaya, la someten a discusión y el Congreso dice, sí, se la aceptamos, y lo paran en el CNE. O que le digan que no, pues entonces, pero que lo sometan. Es que, por eso te digo, es que ahí, o sea, la labor legislativa es que lo sometan, pues. Sí, punto. Y punto. Y entonces, que gane la mayoría. Sí, vaya, que digamos que le digan que sí, se la acepta, pero allá en el CNE dicen que no. Entonces decide decir no, entonces no sé, pero ahí vuelve, y como decimos, aquí vamos de payasada en payasada, por eso no sé, a mí me parece que urge un cambio, pero ya radical, y la gente tiene que saber elegir, y lo que hemos dicho nosotros, elijan desde las primarias. Esa es la clave. Sí, elijan desde las primarias. ¿Sabe por qué? ¿Cómo va a tener este tipo de diputados en análisis tontos o en comentarios tontos? Y yo respeto mucho a Fabricio, ¿verdad? Es un hombre inteligente, pero a él lo ciega ese enamoramiento o ese amor que tiene, no seas al coordinador de Libre. Uno no debe ser tan arrastrado. Sí. O sea, porque miren, ahí salió Mel diciendo que no va a violentar la Constitución. A la hora. Sí. Una hora. Entonces, yo creo que no hay necesidad de ese arrastre.
O sea, puede simpatizar y todo, pero no hay necesidad. Entonces, esto lo hace ver mal. Y por eso decimos nosotros, necesitamos otro tipo de diputados. No diputados que vengan a traer temas a la palestra pública que dividan más la sociedad, sino diputados que realmente presenten propuestas de cómo mejorar o cómo hacer frente ante la crisis que vivimos los hondureños para darle solución ante tantos problemas que estamos enfrentando. Vaya, Fernando hablaba hoy del tema de la violencia, ahorita que iniciamos el programa. Uno de los factores podría ser, y es cierto, aunque uno no crea, es la ola de calor, pero también hay tantos factores. O sea, lo que decimos nosotros, otro factor que es indudable es esa desesperanza y esa frustración. Cuando usted está frustrado, está como amargado. Entonces su estado de ánimo cambia, y créanme que cuando uno habla con la gente está frustrada. ¿Saben por qué? Porque uno, como decimos, que gracias a Dios tiene para alimentarse, vos estás en incertidumbre, Fernando. Sí. Y a uno no le gusta vivir en países en incertidumbre. No, claro. No, entonces eso también te altera. Entonces los diputados, en vez de estar viendo cómo, no sé, se baja, que no se ha podido lograr en este país la ola, por ejemplo, de extorsión que le hace tanto daño, ¿y están con temas tontos? Pues, y que al final la gente, yo creo que no lo aceptan, pues. ¿Será que también nos tiran distractores? Para que dejemos de hablar, por ejemplo, de ese contrato zombie que hicieron el cambio por completo de un contrato que ya era inexistente, de una empresa que prácticamente había dejado de ser proveedora del Estado, y lo transformaron. Y ahora nos quieren tener ahora en que si Mel se reelige o no se reelige, si está vivo o no la reelección, si deberá ser ahora él el que encabece la candidatura o se va a mantener Rixi. ¿Cómo es este diputado? Cuestionaban tanto, por ejemplo, a la oposición, y ahora más bien hacen casi los mismos planteamientos, que se quede, pues casi no cae, solo falta que digan que el eslogan va a ser 4 años más. Sí. O bajar los índices como este que salió en las últimas horas. Nuevos datos fronterizos de la migración. Uh-huh. Honduras está en el 4º lugar. O lo que pasó con el informe del Departamento de Estado, también, con el tema delicado de derechos humanos. De derechos humanos. 180.066 hondureños identificados en la frontera en el 2023. Un promedio aproximado de 500 hondureños diarios. Bastante. Muchos, demasiados. ¿Cuánto talento hay ahí? Sí. Y esos son los que se entregaron a la patrulla migratoria. No? Correcto, identificados. Correcto. Esos son plenamente. O sea, y si solo es la eficacia de la patrulla fronteriza es de capturar a uno de cada 2, entonces habría que de repente contabilizar que es el doble de cantidad de personas las que lograron ingresar a los Estados Unidos de forma ilegal. Arriba solo está México, Guatemala y Venezuela. Sí. Nosotros en cuarto. Y nosotros en cuarto. ¿Qué países son? México, que son los mexicanos. Sí. Los que... Sí, los mexicanos. Puros mexicanos, no es que vienen de otros países, ajá, se identifican como mexicanos, no, son mexicanos puros. Sí. Guatemaltecos. Sí, que siempre está. Venezolanos. Sí, ahora Honduras. Sí. Entonces, por eso te digo, o sea, la gente mira esos informes y vienen y decimos, ¿cómo estamos? Uh-huh. Estamos mal. Entonces, esos son los verdaderos problemas que hay que enfrentar, no payasadas. Entonces, creo yo que independientemente de la ideología, del color político que pertenezcamos, porque todos tenemos, o sea, un partido político, ¿verdad?, con que podemos simpatizar, pero independientemente yo creo que la unión debe de ser cómo hacerle frente a todo esto. No salir con... O sea, por quedar bien, por arrastre, puro arrastre. Y no les gusta que nos comparemos con Bukele en El Salvador. Pero antes los países eran los primeros 3 lugares, Guatemala, Honduras y El Salvador. Ahora El Salvador está en el 10º lugar. Sí, donde solamente 53.000 salvadoreños identificados en la frontera con El Salvador. Sí. Fíjate que eso te arroja un dato importantísimo. La gente migraba del Salvador por inseguridad. Por inseguridad.